Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo. Hoy con un invitado muy importante, el doctor Dionisio Araujo Vélez. Grato verlo. Adolfo, qué rico estar aquí. Mucho gusto en saludarlo. Después de ese tránsito, viceministro de Minas, manejó el gremio de los comerciantes en Bogotá y Cundinamarca. También ese es su paso como escritor, pero aspectos técnicos. Yo recuerdo a Pobre Litiquería, ¿no? Sí, sí. Uno de los libros, uno de los libros. Sí, así es. Después de ese tránsito, nos sorprende usted con una novela. Ya vamos a hablar del tema, es el tema central, Quibo. Bueno, pero repasemos un poco el pasado. ¿Qué le dejó ese paso por FENALCO? Yo creo que me dejó un gran aprendizaje, mire. Hay una cosa que los políticos en términos generales, que es el tema de mi libro anterior, que no se dan cuenta, que es que el progreso en los países no lo hacen los políticos. El progreso en los países lo hace la gente, los empresarios. Pero lo que pasa es que cuando uno habla de empresarios, la gente se imagina los grandes empresarios. Y esos no son a los que yo me refiero, son los pequeños. Los tenderos, la manicurista, el abogado independiente, el odontólogo, el de la carnicería de la esquina, el panadero. Ellos son los que hacen el progreso, ellos son los que le llevan a usted los bienes y servicios a su casa, ellos son los que le traen los inventos, ellos son los que traen los adelantos, ellos son los que dan los empleos. No porque a ellos les guste dar empleo, no, es porque lo necesitan dar empleo, entonces lo terminan dando. Y ellos son los que pagan los impuestos. Entonces, mi insistencia siempre, que fue mi enseñanza en FENALCO, es que es una lástima que los gobiernos se enamoran de su propia imagen y hacen un montón de programas y de planes sin tener en cuenta a los empresarios, sin tener en cuenta que los que les van a producir el desarrollo y el empleo y la riqueza y los impuestos son los empresarios, y los empresarios piden muy poquito, los empresarios piden seguridad, los empresarios piden infraestructura, los empresarios piden un sistema tributario racional, los empresarios piden justicia. Y eso es lo que no les damos por estar politiqueando. Gasto público desbordado, congresistas llenos de prebendas, y se creen importantísimos. Y ellos no son. Los políticos o permiten el desarrollo o lo impiden. Esa es la historia de la humanidad. ¿Y usted cree que este gobierno que se acaba de posicionar está en plan de permitir el desarrollo? Pues, a juzgar por su discurso de posesión y por su campaña, sí. Él creo que lo tiene bastante claro, no sé si lo suficientemente claro, pero bastante claro lo tiene. Sin empresarios, la posibilidad de progreso, pero peor que eso, la posibilidad de comodidad para la gente. La gente de Adolfo nunca se pone a pensar la comodidad que le brindan los empresarios, el tendero de la esquina, el que le lleva la panadería, el que le hace el periódico, el que le vende la ropa, el que le lava las camisas, todos son empresarios. Sin empresarios, la vida moderna es absolutamente imposible. Se me adelantó usted el tema, casi que le iba, ¿por qué no me hace un repaso de Pobre Litiquería en el anterior libro? Pero ahí se me adelantó usted, vea, que lo conozco tanto. En Pobre Litiquería lo que hago es decir, en una parte del libro decir, mire, no es verdad todas las excusas que nos damos para el atraso, que es que somos superpoblados, que es que nos roban los gringos, todo eso es paja. La única realidad es que durante 200 años, pues no es culpa ni de un partido, ni del otro, ni de un gobierno, ni del otro, durante 200 años de vida independiente, aquí no ha existido una política clara, permanente y decidida que favorezca las libertades de empresa. Bueno, pues esa es la primera parte del programa, porque el tema central es este libro. Quibo, ¿por qué le da por escribir una novela? Bueno, porque ese es otro de los temas que a mí me ha... La palabra no es obsesionado, a mí me ha llamado mucho la atención. Uno, ¿por qué progresan los países y por qué no? Y lo otro, ¿por qué la gente no es feliz? ¿Ese es el argumento central de Quibo? Pues es una explicación, sí, porque yo encuentro que cuando uno se encuentra con la gente, entonces, ¿cómo te vas ahí? Ay, ahí vamos. El pelado le va mal. El pelado le va mal. La señora enferma. Y todo el mundo se queja y todo el mundo se lamenta de la situación y le echa la culpa al papá y al gobierno y a no sé quién. Y la prensa siempre habla de tragedias. Y a mí me parece que la vida no es tan pesarosa. A mí me parece que la vida es una fantasía, es una maravilla. ¿Y Quibo es un tratado sobre la felicidad? En la práctica, sí, porque yo me puse a investigar para escribir el primer libro sobre una parte de la historia de la humanidad que todos medio intuimos que existe, pero que no le hemos parado muchas bolas, que es esa
parte de la prehistoria, de dónde venimos nosotros, qué fuimos. Aspecto importante, ¿no? Pues son 200.000 años que están subterráneos, metidos bajo tierra. Y que la gente no le gusta sacar Que la gente no tenemos manera, porque no hay registro histórico de esa prehistoria, no hay registro escrito, no hay monumentos, no hay inscripciones, únicamente unas conjeturas que se hacen los paleontólogos, los antropólogos, porque encuentran un huesito, porque encuentran un instrumento, pero resulta que ahí estuvimos millones de años. O sea, los seres humanos, esa es una historia verdaderamente apasionante de dónde venimos, de cómo sobrevivimos el cataclismo de los dinosaurios. Todo eso no está en el libro, eso no es tan largo. Pero llegó un momento hace 200.000 años, pero oiga bien que le digo 200.000 años, porque es que Cristo existió hace 2000. Entonces estoy hablando de 200.000 años. 190.000 años antes de que se inventara la escritura, de que se inventara la historia, de que se escribieran los libros sagrados, la Biblia, el Corán, de que existiera Buda, de que existiera Aristóteles. Ya existían los seres humanos. ¿Y cómo existían? Pues andábamos por ahí desnudos, sin propiedades, sin adelantos, sin armas, sin idioma, sin conceptos. No sabíamos qué era el futuro, qué era el pasado, sin acumulación de riquezas, defendiéndonos de los leones. ¿Y eso tiene que ver con la felicidad? Pues sí, porque es que ese ser primitivo, desprotegido, inerme, sobrevivió hasta ahora. Y él nunca, yo no voy a decir que él era feliz o infeliz, no, pero él nunca se lo cuestionó, porque ese era un tema, el de la felicidad, que él no había construido. O sea, él no tenía el concepto abstracto de la felicidad o de la pesadumbre. Él existía como un lobo, jamás se pregunta si él es feliz o es infeliz, como un oso o como un águila, ¿ok? Lo mismo que tampoco teníamos concepto de bueno y de malo, la Biblia lo dice. Tampoco teníamos concepto de futuro y de pasado. Pero lo que me llama la atención es que este ser humano, que llegó a ser, nosotros, digamos, en el término científico, nos llamamos Homo sapiens, ¿okay? Pertenecemos a la categoría Homo y a la especie sapiens. Homo sapiens existe hace 200.000 años. Y Homo sapiens era un animalito. Y lo dice un famoso escritor ahora que ha cogido un auge enorme, que se llama Harari, que es el autor de un libro que se llama De animales a Dios, y ahora está famosísimo. Y Homo sapiens, mal que bien, se las ingenió para llegar hasta ahora. Poco a poco fue progresando, poco a poco fue inventando cosas, fue inventando armas, se aprovechó del fuego, inventó el idioma, inventó cierto tipo de relaciones, inventó la manera de unirse con los compañeros para hacer ciertas tareas más complejas, y de ser un animalito que estaba por ahí, dice Harari, en el centro de la escala alimenticia. O sea, nosotros nos comíamos un montón de animales, pero un montón de animales nos comían a nosotros, ¿ok? Entonces teníamos que protegernos de ellos. Llegamos a la cima, a la cumbre. Hoy somos los dueños de la humanidad. Y curiosamente, hoy somos infelices. ¿En qué momento aparece el concepto de felicidad? Pues yo creo que eso tuvo que haber sido muy lento. Mire, empezó a aparecer el idioma, ¿ok? Y con el idioma empezaron a aparecer los conceptos, empezaron a aparecer las ideas abstractas, que es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Por ejemplo, un perrito sabe que él siente felicidad en determinados momentos o tristeza en otros, pero él no sabe definir eso. Un perrito sabe que algo queda lejos o que algo queda cerca, pero no lo sabe definirlo. Pero ¿okay? entramos en la confusión. Aparece el concepto de felicidad, pero también entramos en la confusión. Entramos en la confusión porque empezamos a crear conceptos. Y todavía duramos mucho tiempo en eso. Pero lo que vivimos hoy en realidad, en 2018, empieza a fraguarse cuando descubrimos la agricultura. Porque cuando descubrimos la agricultura, el ser humano, Homo sapiens, creyó que había resuelto todos sus problemas de alimentación. Eureka, wow, ya no tengo que andar correteando por ahí una liebre y sufriendo, sino que ya yo descubrí esto. Y en ese momento aparece el embrión de la sociedad que hoy tenemos. Entonces, en ese momento aparece el sedentarismo, aparecen las primeras poblaciones, aparece la división del trabajo,
empieza a aparecer el jefe. Antes no teníamos jefe, antes cada cual resolvía su propio problema, ¿ok? Ahora tenemos un jefe que instruye a los demás. Aparece el concepto del enemigo. Antes podíamos tener un enemigo ocasional por la disputa de una hembra o por la disputa de una manzana, pero ahora tenemos una disputa territorial. Hay un poblado y hay otro poblado. Aparecen más problemas. Aparece la necesidad de defenderse. Aparece la necesidad de dividir la sociedad en clases. Aparece la necesidad de tener poder. Aparece la ansiedad de tener poder. De tener más cosas. Y aparece aparece una cosa importantísima que nunca hemos reflexionado mucho sobre ello. Aparece la riqueza. Que en determinado momento se convierte, incluso para la generación actual, para la sociedad actual, en sinónimo de felicidad. Correcto. Pero Homo sapiens no tuvo el problema de riqueza, porque él no tenía nada. Y ya se replantea, ya viene una de las conclusiones Entonces, del libro, hoy, replantear el concepto de felicidad. Claro, porque hoy es infeliz quien no tiene nada. En el caso de Homo sapiens era feliz quien tenía algo. Era totalmente lo contrario. ¿Y antes de Homo sapiens? Por eso, antes de Homo sapiens éramos los animales. Y era feliz sin tener nada. Sí. El hombre desnudo. Entonces, digamos, un perro es muy feliz cuando encuentra un trozo de carne. ¿Ok? Ya, sí, tener. En ese momento él es feliz, pero él está acostumbrado al no tener. Entonces, cuando tiene algo, se pone muy contento. El ser actual está acostumbrado a tener. ¿Ok? ¿Y cuando no tiene? Se pone infeliz. Y siempre está deseando más. Mire, hay una cosa que es muy interesante que yo la menciono en mi libro Pobre Litiquería. Hay unos autores americanos, creo, economistas, que hicieron un estudio del ingreso per cápita de la humanidad desde el siglo VI antes de Cristo hasta la actualidad. Y era más o menos $100 anuales. Para que tengamos un término de referencia, hoy es pobre absoluto quien tiene $700 anuales. O sea, pero en ese momento era $100. La humanidad vivió con $100 anuales sin problema. ¿Ok? Y hoy tenemos tantas cosas que nos sentimos infelices cuando algo nos falta. Ahí está la infelicidad. Nadie aprecia que se despertó y tenía agua. Sí. Nadie aprecia que durmió en una cama. Hay gente que no durmió en una cama, seguramente el día que lo haga lo va a apreciar. Nadie aprecia que tiene una tienda cercana o que tiene la calle. La calle la damos por descontada. Es todo un tratado. Sí, y es un invitar a la gente a que si quiere ser feliz, reflexione más sobre lo que tiene en la época moderna, todos los adelantos maravillosos. Mira, yo estoy seguro que el 99% de la gente usa el celular todo el día. A toda hora. La dependencia. Sí, pero no se da cuenta de lo maravilloso que es ese aparato y de cómo vivimos cientos de miles de años sin él. Ahora no podemos vivir sin él. No podemos vivir sin él. ¿Ya ve? ¿Ok? O sea, en lugar de ponernos contentos porque tenemos un celular, porque tenemos un televisor, porque tenemos la radio, porque tenemos el avión, porque tenemos el automóvil, porque tenemos el Transmilenio. Ahora se mira la otra parte. El celular y el problema que me trae. Ahora el cliente me llama a toda hora, el jefe me llama a toda hora, mi esposa me llama a toda hora. Y cuando no tenemos el celular nos sentimos huérfanos. Decimos, caramba, ¿qué estará pasando que estoy sin celular? Entonces fíjese cómo el ser humano se acostumbra tan rápido a las comodidades y entonces de ahí viene buena parte de su infelicidad, que no las aprecia. Entonces cree que él tiene derecho a eso y que eso él lo tuvo siempre. La medicina, por ejemplo. Mira, la medicina es una maravilla. Homo sapiens vivía en promedio 22, 23, 25 años. Era un animal que se moría a los 25 años. No habíamos inventado ninguna medicina. Hoy el ser humano está llegando a 83, 84. Ya en los países desarrollados está llegando a 90. Y las predicciones de este famoso historiador Harari, y de eso podemos hablar, es que muy próximamente vamos a llegar a 120. Y de pronto vamos a derrotar a la muerte. Ya hay, y lo presencié en Arizona, que viajé para escribir este libro, todo el tema de la criogenización, de todos estos seres que han congelado sus cuerpos para que revivan dentro de unos años. Y vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a derrotar la muerte, vamos a llegar a derrotar la pobreza, vamos a llegar a derrotar la enfermedad, y no estamos siendo capaces de derrotar la infelicidad, la insatisfacción. ¿Cómo derrotar esa infelicidad? ¿Cómo derrotar la insatisfacción? Bueno, mi tesis en la novela es que eso es imposible, porque construimos un estado de cosas de tal naturaleza
que hay mucha gente, oiga lo que voy a decir que es terrible, que yo lo llamo en mi novela Umbra, una sociedad secreta, que por supuesto no existe, pero sí existe, que vive de la infelicidad de los demás. Yo le pongo un ejemplo. ¿La infelicidad es un negocio para otro sector? Para mucha gente, le voy a decir, mire, para los políticos viven de decirnos a nosotros que somos infelices y que ellos nos van a arreglar nuestros problemas. Entonces ahí nos dicen, si usted no vota por mí, va a seguir siendo infeliz. Ahí tiene usted toda una categoría de personas, no en Colombia, en el mundo entero, que viven de profundizar la felicidad. Lo que yo llamo los representantes de los distintos dioses en la tierra. Ellos le dicen, no, usted en esta tierra vino a ser infeliz. Pero si usted me cree a mí, yo lo voy a hacer a usted feliz. ¿El negocio de la infelicidad o el negocio de la felicidad? Es el negocio de la infelicidad. Muchos industriales, comerciantes, periodistas, con perdón suyo, lea un periódico cualquiera en la mañana, vea un noticiero. Todo es sembrar infelicidad, sembrar caos, sembrar pesimismo. Todas son las malas noticias. Homo sapiens tuvo 1000 veces más terremotos que nosotros. Es una labor casi que constante de la mayoría de los líderes. Sembrar infelicidad constantemente. Todos los días nos siembran la infelicidad. Entonces, yo creo que ya eso no es posible derrotarlo. Pero a lo que sí invito a la gente es, usted puede derrotarlo individualmente. O sea, usted puede salirse del sistema, usted, solo. Usted no puede cambiar el sistema. Pero usted puede decir, yo no leo más periódicos. Usted puede decir, yo no me voy a doler cuando no tenga el celular. Hay casos de gente que lo ha hecho y se va a vivir a una finca o se va a vivir. Hay un caso muy conocido nuestro que yo sé que ahora vive en Chuachi, que era un gran personaje, gran ejecutivo, resolvió ahora la naturaleza. Hoy hay comunidades que viven en el atraso entre comillas, pero que son felices, indios, comunidades africanas autóctonas, la isla esta de Okinawa en el Japón. O sea, si hay manera de usted resolver su problema, y se lo recomiendo, personal. Cambiar el mundo, yo creo que esa pelea ya la perdimos. Entonces, ¿no? La frase es, de cierre. Resuelva su problema individual, aprenda a ser feliz, aprenda que hay miles de cosas que a usted no le hacen falta, que no las necesita. Un libro, Quibo, se consigue en todas las librerías en Colombia. Un autor, Dionisio Araújo Vélez, un hombre que se dedicó a sembrar la felicidad en un mundo donde domina la infelicidad, donde la infelicidad es un negocio. Un caso extraño, todo un tratado sobre la felicidad. ¿Usted quiere ser feliz? Lea Quibo. Va a aprender algunas cositas. Yo no sé si va a lograr la felicidad, pero va a aprender algunas cositas. Gracias por acompañarme, doctor Dionisio Araújo Vélez. Muchas gracias por la invitación. Y seguimos con este tratado. Me va a acompañar en todos los programas, en radio y en televisión. Magnífico, claro, Quibo, cada vez que usted quiera. Quibo, me voy a la tienda no, a la librería de la esquina a comprar Quibo. Me interesa este tratado sobre la felicidad. Dionisio Araújo, repito, un hombre que se dedicó a sembrar la felicidad, un optimista profesional. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, muy amables por su atención.